Bueno, mi socia Silvia, muy buenas noches. Mil y mil gracias por esa edificación. Muy generosa, muchas gracias. Bueno, básicamente, ¿me escuchan bien? Sí, señor, se le ¿Me escucha oyen bien? perfecto. Ok, perfecto. Entonces, básicamente, el tema que vamos a tratar el día de hoy, pues es un tema muy apasionante, algo que he venido buscando desde hace muchos años, y era sencillamente entender las causas de las enfermedades, cómo la mente, siendo parte integral de nuestro cuerpo, porque desafortunadamente han separado algunas ciencias la mente del cuerpo, y básicamente no comprenden que es una integridad, que es básicamente lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos, es lo que creamos, ¿vale? Entonces, quiero compartirles una presentación que les diseñé para ustedes para entregarles un mensaje un poco más claro. El tema realmente es un tema muy apasionante, pero a la vez es un tema de mucha atención. Eh, el doctor David Hawkins menciona, haciendo referencia al tema de la mente y el cuerpo, lo valioso del cuerpo es la capacidad de comunicación. Es un medio para transmitir información y compartir conciencia. Lo que la mente habla, el cuerpo lo manifiesta. Y ya no lo hemos visto nosotros, lo hemos podido evidenciar a través de la programación neurolingüística, que básicamente el 70% de nuestro lenguaje es lenguaje corporal frente a un 30% del lenguaje verbal. Entonces, es así como diferentes tipos de terapias alternativas que yo he venido buscando a través de la vida, esto no es básicamente de hace 3 años, sino mis hijos están siendo adolescentes y siendo muy pequeños. Tuvimos la oportunidad de hacer el curso del método Silva y ahí inició ese despertar de, la, de despertar de conciencia. Detrás de ese despertar de conciencia y de entender las causas de muchos tipos de situaciones, no solamente patológicas, sino otro tipo de situaciones. Entonces ya, para entrar en materia sobre el tema de biodescodificación, que fue lo que el equipo me pidió la noche de hoy, y básicamente va al origen temporal del síntoma al momento de codificación y acompaña a la persona en su desconexión. Eso es la descodificación. ¿Qué significa esto? Significa que en cualquier momento de la historia de una persona han aparecido síntomas frente a una situación de malestar, de choque biológico. Ya les voy a explicar exactamente a qué se refiere este término choque biológico, y que tiene que ver con un órgano como resultado final. En ese momento se codifica un síntoma exacto de haber vivido una situación de estrés llamada choque biológico. Y el resultado es la aparición de este síntoma, que puede ser físico, puede ser también el resultado de un trastorno del comportamiento, o también puede ser tomado o evidenciado una transposición en la forma de vivir de esta persona. Esto está basado en una teoría surgió hace más de 50 años, y es la teoría del doctor Hammer. En la época de pandemia, en el mes de marzo o abril, dimos una charla de bioscodificación un poco técnica, y ahí están explicadas la teoría del doctor Hammer. Sería importante que, para que lo puedan empalmar el tema de esta noche, vuelvan a ver ese video, y ahí ya pueden ustedes comprender la grandeza de esta información, de esta teoría del doctor Hammer. El doctor Hammer, les recuerdo, era un médico internista de la Universidad de Múnich, en Alemania, y tenía a cargo un centro de oncología, centro de cáncer, y estaba específicamente relacionado con el cáncer de cervix. Y aquí, básicamente, en una etapa de su vida, el doctor Hammer adquirió un cáncer de testículo, y su esposa, paralelamente, en el mismo mes o 2 meses después,
adquirió un cáncer de mama izquierda. Ya pues siendo médicos, conocedores de qué tipos de cuidados debe tener para su cuerpo, inclusive eran ambos vegetarianos, se puso a profundizar en el tema del cáncer y el común denominador fue que las personas habían tenido un choque biológico o un proceso emocional fuerte. Tanto el doctor Hammer como su esposa perdieron a su hijo, quien fue asesinado por una bala estando durmiendo a la intemperie en un barco en unas costas de Italia. Entonces, estos tipos de conflictos básicamente fueron los que generaron este cáncer y él lo pudo evidenciar durante su vida profesional con más de 30,000 casos de eficacia de resolución de este cáncer. Significa que la biodescodificación es una terapia breve, complementaria a cualquier tipo de terapia. O sea, aquí no hay que dejar a un lado ni los tratamientos médicos, ni psicológicos, ni de otro tipo de índole. Sencillamente no son sustituibles, pero sí incorpora una gran ayuda a la persona a potencializar lo que está haciendo la persona. Es decir, si yo solamente me pongo a manejar mis procesos emocionales y dejo a un lado la nutrición, por ejemplo, pues básicamente mi cuerpo va a tener los flagelos de una desnutrición. Entonces, ahí me refiero. Si usted está en un proceso de terapias o tratamientos médicos, otro tipo de terapias alternativas, sencillamente, si está interesado en el tema de la biodescodificación, incorpórelo como una solución más rápida a este tipo de terapias. Y de aquí es como se puede tomar que la descodificación, pues básicamente es un conjunto de hipótesis y cada persona valida su vivencia. Significa que es un proceso basado en esta terapia que también es llamada la nueva medicina germánica. Y aquí básicamente voy a hacer referencia a ese video del mes de abril en donde se establecieron 5 leyes, las cuales es la quinta ley, la llamada la ley del sentido biológico, la cual explica que ante una situación vivida de una manera dramática, una vivencia que la persona no pudo manifestar o no ha podido trasladar hacia el exterior, exteriorizar, va a quedar guardada como si fuera un elemento que busca salida y lo hace a través del síntoma. Entonces, muchas veces este tipo de procesos patológicos se generan por algo dramático, una situación o un conflicto inesperado, vivido en la soledad, no expresado, no manifestado y no resuelto satisfactoriamente. Entonces, cada vez que una persona tenga un síntoma, se debe preguntar, ¿qué es lo que ha ocurrido en mi vida? Básicamente, esta persona debe acudir a qué es lo que exactamente le dio una tonalidad específica y tiene relación con el órgano que está afectado. A esto se refiere que en la biodescodificación hay un conjunto de hipótesis y cada patología sería una frase. Cada patología sería entregada a una persona para que ella valide a ver si ha vivido algo en su vida que tenga relación con el órgano y que ha sido afectado. Ya les voy a explicar qué relación tienen los órganos con diferentes conflictos. Y aquí pues prácticamente se parte de un origen del biochoc y parte de un único instante. Ese único instante, ese momento del biochoc, es un momento de choque inesperado, sobre todo dramático, porque podemos tener choques muy placenteros, sobre todo dramático, desagradable, que tiene una condición y es que no se expresa, por lo tanto no tiene solución y es vivido en la soledad. O sea, yo no lo cuento, yo me lo guardo, yo no lo hablo, sobre todo no explico lo que me está sucediendo a nivel visceral, a nivel interno, a nivel emocional, y puedo a veces hasta contar la historia, narrar la anécdota
y sin embargo no saber explicar lo que se me ha quedado como una vivencia profunda. Ese es el biochoc. O sea, no hay palabras para expresarlo, se vive en el interior mediante una asociación con una emoción que se siente en el cuerpo. Y la condición para desarticular el biochoc o el choque biológico es precisamente poder expresar. Y para eso hay diferentes tipos de herramientas que ofrece la biodescodificación o la bioneuromoción o la descodificación biológica. Hay diferentes, dependiendo de los investigadores, que todos partieron de la teoría Hammer, cambia el título de la terapia. Es decir, que la función de un terapeuta en descodificación prácticamente es preparar todas las condiciones para que esta persona pueda abrirse y expresar su resentir, su vivencia interior profunda, y a partir de ese instante queda totalmente desconectada la intensidad de lo que ha estado viviendo, con lo cual no tiene razón de que el síntoma continúe apareciendo. Significa que como es un proceso, una respuesta biológica natural o es un mecanismo de defensa, o sea, la enfermedad, desde que está la humanidad, hace parte de la humanidad como un proceso de defensa del subconsciente, como una respuesta biológica natural a un conflicto. Lo que pasa fue que perdimos esa comunicación interior para poder interpretar los diferentes procesos patológicos y prácticamente hemos dejado arrastrarnos por el modernismo. Es así que una situación de biochoc está detrás de una necesidad que no ha quedado descubierta, que no ha quedado resuelta y que ha quedado guardada en una palabra que se llama resentir o una vivencia profunda. Esa vivencia interior, recuerden que no fue expresada, se toma como una metáfora prácticamente corporal. Y aquí pues básicamente les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando uno expresa, mira el poder de la palabra, cuando uno expresa diferentes tipos de palabras ante diferentes situaciones. Por ejemplo, yo no digiero esta situación o yo no digiero esta persona. Y seguramente esa metáfora de no digerir algo se va a expresar en alguna parte de nuestro sistema digestivo, porque es el que tiene la función de digerir. O por ejemplo, cuando dice algo me huele mal, o aquí hay gato encerrado, que es algo de los adagios latinoamericanos, y ese algo me huele mal, en algún momento esa metáfora biológica va a ir al órgano, que es el que tiene la función del olfato, o alguna parte que tenga relación como son los senos nasales, los senos frontales o los paranasales prácticamente, o los maxilares, perdón. Y se refiere a algo que ha olido mal y que queda la sensación en el ambiente de donde me desenvuelvo. Ese ambiente donde me desenvuelvo, el subconsciente, o lo toma como nuestro territorio, y puede ser mi hogar o puede ser mi trabajo, ¿sí? Donde yo me desenvuelva diariamente, y queda esa manifestación de un síntoma, como por ejemplo la sinusitis. La sinusitis sencillamente le está hablando a la persona de que algo apesta en ese ambiente. Ojo con la palabra ambiente. Ese ambiente es el territorio suyo. Algo asqueroso, algo feo, o algo que está oliendo mal. Ahí es cuando se manifiesta el síntoma de la sinusitis. Esa metáfora corporal que está asociada a esa palabra va a expresar la necesidad que ha quedado descubierta. Y por lo tanto, es muy importante que la persona pueda expresarlo y de alguna forma satisfacer eso que en otro momento no pudo quedar cubierto y que buscó un síntoma para poder mantener un nivel menor de tensión dentro de la psiquis de la persona. Ese es el mecanismo de defensa natural en cuanto a una respuesta biológica de nuestro subconsciente ante diferentes tipos
de episodios, de evidencias o de conflictos en nuestra vida. Y es así como el síntoma puede ser físico, como por ejemplo el aparato digestivo, que fue el que tomamos de ejemplo, pero también puede ser psíquico. Por ejemplo, ¿cómo puede ser psíquico? Expresiones de cólera, ira, enfado, o muchas veces se manifiestan las personas a través de gritos, agresividad o agresiones, y eso deja una sensación de indigestión relacional. Ahí también puede ser que la persona tuviera un trastorno de comportamiento a partir de un problema digestivo, como puede ser la cólera relacional, por ejemplo, y otro problema paralelo digestivo que tiene que ver con la identidad. O sea, un problema va a afectar las vías biliares y el otro problema va a afectar la zona del ano y el recto. Entonces, la unión de estos dos elementos, básicamente en un lugar de dar un único síntoma físico, va a dar un trastorno de comportamiento y eso sería también otra expresión. La expresión psíquica de dos problemas que se ha definido como dos choques biológicos pueden aparecer. Bloqueos, dependencias, fobias, dificultades, compulsiones, etc. Entonces es así como los programas biológicos o las funciones biológicas prácticamente se van a activar ante una función. Y es así como la función biológica de un órgano, como por ejemplo la función biológica del esófago, es la de trasladar la porción de un alimento ya ingerido para que continúe su proceso de digestión. O sea, es decir, yo he tragado, por lo tanto, tengo la necesidad de tragar algo que estoy viviendo a nivel relacional o que estoy viviendo en un espacio en donde me estoy moviendo, en mi territorio, en mi ambiente. Y es ahí, independientemente de que sea propio o con otras personas, cuando la necesidad de tragar el órgano que va a manifestarse será el esófago y por eso esa es su función. Porque nosotros tenemos determinadas necesidades biológicas. La necesidad de comer, por ejemplo, varias veces al día, mínimo 5 veces al día debo yo consumir alimentos. O la necesidad de estar respirando continuamente, entre otras necesidades, la de digerir, en fin, inclusive hasta llegar a las de menos importancia. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo tengo la necesidad de comer y dispongo de alimento? Pues esa necesidad biológica está satisfecha, estaría cubierta. ¿Y qué pasaría si lo contrario? Si yo tengo la necesidad de comer y básicamente no dispongo del alimento. Entonces ahí es cuando mi realidad, que es la del exterior, la de no tener para comer, la de afuera, ahí se encuentra con mi realidad biológica, que no fue cubierta. Entonces viene el encuentro entre mi necesidad interna y mi realidad externa, y ahí surge el conflicto, o mejor, más que encuentro, es un desencuentro. Y ese conflicto hace que aumente mi estrés. Y cuando la persona vive una situación, como este ejemplo que acabo de mencionar, lo primero que va a buscar es la solución externa, encontrar la comida. Y si no encuentro esa solución externa, voy a tener que encontrar la solución en mi interior. Y ahí es cuando toma control el cerebro y mi cuerpo habla y dice, si necesito comer, voy a necesitar más células o más funciones biológicas. Más células significaría activar el proceso biológico y más funciones sería buscar cómo hacer que se produzcan determinadas enzimas en mi cuerpo o producir una determinada actividad en ese órgano para poder resolver ese choque biológico que yo he vivido y que está existiendo. Por ejemplo, si una persona metafóricamente viviera una situación de agresión física o un insulto, esa persona sentiría que se le arrancara algo. Ahí va a ser la dermis, prácticamente, la encargada de reaccionar. Por ejemplo, una patología muy clásica es el melanoma.
El melanoma, pues ese tipo de cáncer más grave que todos conocemos, se forma de células que se llaman melanocitos y que producen melanina, el pigmento que nos da color en la piel. Y el melanoma también puede manifestarse en los ojos o rara veces en los órganos internos, como los intestinos. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Entre una mancha y un melanoma, básicamente la distancia está en la intensidad o la duración del conflicto. Entre otras dos cosas, es la reacción metafórica la que va a ocurrir. Si fuera un espacio de vida o libertad, ustedes ven ahí pulmones, va a ser el alvéolo pulmonar el que va a reaccionar. Si a mí me faltara el aire, van a ser mis alvéolos pulmonares los que van a reaccionar y esto podría llevar a patologías pulmonares. Si fuera una reacción por invasión, serían los bronquios y la tráquea los que reaccionarían. Significa, para un ejemplo, voy a dar un ejemplo aquí en esta diapositiva. Hace como, en la época del confinamiento, me estuvieron llamando por a solicitar muchos consejos. Una persona había presentado tuberculosis. Esta persona adquirió la tuberculosis estando confinado también en un batallón. Entonces, cuando hay amenaza de libertad o hay amenaza de vida, el resentir lo va a interpretar son los pulmones. Entonces le dije yo a la persona que obviamente no se preocupara, que eso tenía solución. Obviamente hay productos muy eficaces para esto, continúa su tratamiento médico. Adicionalmente hay otros tipos de tratamientos orgánicos paralelos a este tipo de terapias. Pero cuando usted entienda el resentir, la causa de su tuberculosis, su consciente va a entender cuando el consciente le envíe el mensaje. Yo viví esta situación y ahí fue cuando nos tocó profundizar y hacer una regresión en los últimos 6 meses. Y prácticamente le mencioné, usted en algún momento de su vida, en los últimos 6 meses, ha temido perder su vida, ha sido amenazado, usted ha tenido algún tipo de situación en donde su vida se ha visto en un hilo o ha estado a punto de perderla. Dijo, sí, hubo una toma en el mes de enero, febrero, por allá en el oriente colombiano, una zona pues afectada por el orden público, y las balas prácticamente lo que hacían era zumbarme en los oídos. Y ahí yo realmente tuve un pánico y un temor profundo a morir. Entonces, la respuesta biológica del cerebro fue sencillamente enviar allá la orden a los alvéolos para que produjeran mayores alvéolos, y como parte de este proceso, como lo menciono yo en la primera charla del mes de abril, prácticamente se van presentando diferentes bacterias o microorganismos, en este caso los tubérculos, que son los que generan la tuberculosis. Entonces ahí es como podemos nosotros entender la idea de la descodificación, es determinar cuál es ese choque biológico, cuál es ese síntoma asociado y qué patologías van a aparecer y cómo se van a desarrollar desde las diferentes fases de simpaticotonía, que lo explicamos también en esa charla, y la vagotonía, como una manera de reacción que hace desde la bioscodificación para poder desactivar y que la persona curse una menor cantidad de síntomas posibles. Por eso les comenté que es complementario con todo tipo de trabajo que se hace de la medicina, la nutrición y otras áreas de la salud. Entonces, aquí es cuando las personas básicamente deben entender que los diferentes sentidos biológicos de los órganos, acá hay alguna relación con el sentido biológico. Por ejemplo, enfermedades del corazón, procesos como la tensión arterial, como por ejemplo. Entonces tienen relación, sentido biológico con el amor. El esófago, lo acabamos de ver, aceptación, capacidad para tragarse las cosas. Los pulmones son la representación de vida, libertad y aire. El hígado, cuando hay amenaza de pérdida de alimento o iras. El páncreas, que son contradicciones con la vida, traiciones, pérdidas, herencias, inclusive se ha podido evidenciar
causas de diferentes tipos de diabetes por este tipo de conflictos. Los riñones, que tienen que ver con el territorio o tienen que ver con temor a morir con agua, leche o gasolina. La mama, como el caso del cáncer de mama izquierda en una mujer diestra, como es la esposa de Hammer, conflictos de nido, es decir, hijos o parejas. Entonces significa que como respuesta biológica natural a un conflicto, como es la pérdida del hijo en el caso de la esposa de Hammer, pues básicamente la respuesta biológica se vio fue en la mama izquierda, y ahí fue cuando se generó su cáncer de mama izquierda. Y cuando son problemas o conflictos o situaciones que generan estrés profundo en las mujeres, con las parejas o con género masculino, si son diestras, ahí es cuando aparecen los diferentes tumores en las mamas derechas. Esto está sustentado muy bien con la teoría Hammer, con la nueva teoría germánica. La próstata representa los conflictos de inestabilidad sexual, entre otras, y el útero y los testículos, pérdida de hijos, desórdenes sexuales o agresiones sexuales. Entonces, aquí básicamente los diferentes programas biológicos, aquí tenemos que tener, acá les traigo un ejemplo. Ante una situación de shock emocional que provoque un aumento de estrés en una determinada tonalidad, como por ejemplo para el caso de la osteoporosis, ¿qué significa? Como la persona viva el impacto, por ejemplo, la osteoporosis. La osteoporosis implica la pérdida de la trata proteica. Los huesos se vuelven porosos. Posibles causas. Esto no es un diccionario universal que esto le aplica para cada persona. Por eso es que nosotros tenemos que evidenciar cuál es el conflicto, cuál es la causa, cuál fue ese resentir que vivió el choque biológico, que llevó a un choque biológico a la persona. Entonces, algunos indicios pueden ser que las personas hayan perdido aquellas ideas o los ideales y pensamientos que estructuren su vida. Lo que prácticamente estructura el cuerpo humano, el sostenimiento del cuerpo humano, son los huesos. Y como el subconsciente interpreta, en esta metáfora, interpreta esta estructura de vida, básicamente las patologías o las vivencias o los diferentes conflictos que rompan esta estructura se van a reflejar en los huesos. Entonces, o también puede ser que estas personas hayan vivido situaciones en las que han decidido ceder ante diferentes situaciones, acomodarse ante diferentes situaciones y prácticamente dejan de ser lo que eran. Pierden su identidad, dejan atrás sus sueños, dejan atrás sus ideales, u otras posibles causas también puede ser no sentirse apoyadas en su estructura familiar o no ser lo que era, inclusive sexualmente. Los acontecimientos, aquí básicamente pueden ser reales, virtuales o simbólicos. Y aquí es cuando el subconsciente no sabe qué es real, qué es virtual o qué es simbólico. Y ustedes lo han podido evidenciar a la gran mayoría cuando hacemos el ejercicio del limón. Entonces, para los invitados, hagamos el ejercicio. Imagínense en el limón, bien grande, jugoso. Pártanlo por la mitad. Tomen una mitad, llévensela a la boca y exprima y chupe bastante jugo de limón. Exprima limón. Esa salivación que genera prácticamente las glándulas salivales para poder catalizar y recibir el ácido del limón. ¿Dónde está el limón? Acá es donde se refiere los autores y esta teoría que el cerebro no evidencia, o mejor el subconsciente no evidencia lo que es real de lo que es virtual, de lo que es simbólico. ¿Dónde está el limón? Sin embargo, hubo una respuesta biológica, que fue la segregación de las glándulas salivales, que es la saliva, para poder preparar la boca y poder catalizar los ácidos a través de las enzimas de la saliva. Entonces, estos ejemplos reales, por ejemplo, a la persona le puede faltar el alimento, para el caso de acontecimientos reales, o le podría faltar el aire, como el caso de la persona con temor a la muerte. Y lo que ocurre no solamente es real, sino muchas veces puede ser simbólico, imaginario o virtual, como el limón. Para la biología es exactamente igual. Y lo que va a suceder es que el síntoma va a aparecer de igual manera.
la salivación se generó. O sea que para el subconsciente, lo real, lo simbólico, lo imaginario, lo virtual son exactamente iguales. Por eso, como decía el doctor Hawkins, esto es Jess Jung, que decía que básicamente lo que nosotros sentimos, lo que nosotros vivimos, lo que nosotros evidenciamos a través de nuestras emociones, lo hacemos realidad prácticamente. Y es de ahí, desde el subconsciente. Es decir, que cuando una persona vive una situación, las puede vivir de diferentes maneras. Hay diferentes maneras de vivir este tipo de situaciones. He hecho algunos ejercicios con algunas personas y el ejercicio lo hacía yo muy coloquialmente en que imagínense que se ha podido evidenciar, íbamos en un vehículo, 5 personas, y a las 4 personas yo les digo, ¿ustedes qué pensarían, qué sentirían si ustedes pudieran evidenciar que íbamos pasando por una autopista y usted ve a su pareja saliendo de un motel con otra persona? Entonces, aquí yo he recibido muchísimas respuestas porque las personas viven, sienten las emociones diferentes. Una misma situación, sienten diferentes sentimientos, valga la redundancia, y generan diferentes emociones. Algunos me decían que sería feliz, otros me decían que despertaban sentimientos de ira, de odio, de rechazo, otros sentirían sensación de venganza, etc. Y es así como ante diferentes situaciones, como por ejemplo un despido, una separación, un accidente, una discusión, las personas pueden generar diferentes posibilidades de reacción. Por ejemplo, si se presenta una liberación ante una situación de estas, yo me siento bien, la persona que se siente feliz, por ejemplo, ante un proceso de eso, no lo toma como algo negativo, por lo tanto esto va a ser un recurso más en su vida y aquí no va a haber ninguna enfermedad ni ninguna patología. Por ejemplo, si se llega a presentar una carencia o un miedo, puede ser vivido en negativo, en miedo, y en este caso es cuando habrá una situación corporal que va a intentar evacuar la tensión que se ha acumulado, como por ejemplo una separación va a afectar la piel. He visto y he evidenciado diferentes casos de psoriasis o de alergias de piel por temas de separación. La psoriasis se manifiesta en niños o en adolescentes cuando son doblemente separados, padre y madre. Es decir, los hijos van a vivir con los abuelos. Es una respuesta biológica natural que usted está entendiendo el día de hoy como un proceso de carencia. Y también puede ser neutro, no solamente va a ser libre o va a ser de una carencia o un indigesto, también puede ser neutro. Significa que ni es positivo ni es negativo y no me va a afectar para nada. Para esos casos, básicamente, todo depende de nuestras creencias, nuestras estructuras de vida, nuestros programas. Y estos programas, básicamente, ustedes ya me han escuchado hablar en diferentes charlas, que es la epigenética, son las diferentes experiencias de vida o las experiencias de mi parto o del embarazo de mi madre, en mi concepción también, que es el proyecto y sentido, o muchas veces son procesos que yo traigo arraigados a mis células de mi árbol transgeneracional. Les voy a dar un ejemplo. Hace un mes estoy hablando con una persona con una cantidad de conflictos y de procesos patológicos y tocó acudir al árbol transgeneracional. Evidentemente, las patologías las tenía la mamá, las tías abuelas, inclusive la abuela. Pero como algo complementario dentro de esta consulta, me puse a indagar qué era de la vida de cada una de las tías, de las hermanas de su mamá. Y decían, bueno, la menor fue asesinada, un tío que era muy querido por todos fue atropellado por un carro fantasma y eran muertes violentas. Y si nos fuimos más atrás por la línea materna, la abuela había sido envenenada, también un homicidio. Entonces, estas personas, los nietos, el caso de esta persona consultada,
prácticamente desde la misma concepción ya se venía proyectando un sentimiento y una emoción de inseguridad. Entonces, yo le dije, cuando las personas tienen este tipo de resentires transgeneracionales, sencillamente en esta nueva vida van a buscar seguridad, van a buscar firmeza, van a buscar algo que prácticamente les proyecte y bloquee lo que traen su estructura generacional. Ahí es cuando se estudia derecho, por ejemplo, para aprender a defenderse. Digo, sí, yo soy abogada y adicionalmente trabajo en la fiscalía. Entonces, sencillamente, con este tipo de herramientas, la persona encuentra muchas respuestas para su vida. Y esto lo ofrece prácticamente la biodescodificación. Bueno, familia, este es el tema de biodescodificación. Prácticamente es un abrebocas y sencillamente es recordarles que absolutamente todas estas patologías deben ser prácticamente corregidas con una correcta nutrición. Y aquí es cuando yo quiero mencionarles que lo que yo conocí prácticamente hace 5 años como un alimento muy completo fue el Ganoderma lucidum. Es un producto que ha venido siendo investigado durante diferentes partes de la historia del hombre, ya consumido hace más de 2000 años y en diferentes etapas de la historia ha venido profundizándose el estudio, pero hace aproximadamente 37 años un biólogo determinó cuántas especies de hongo de Ganoderma lucidum existían en el mundo y ahí dio con 230 especies y pudo evidenciar también que habían 6 especies altamente terapéuticas. Digamos, aquí está el hongo rojo, con una altísima beneficios a nivel de corazón, intestino grueso, el púrpura en articulaciones, el verde en hígado, tenemos el blanco en pulmones y piel, el amarillo en vaso de estómago y el hongo negro en riñones, vejiga y cerebro. Es así que esta persona desarrolla un proceso de sembrado sistemático, porque era un hongo muy escaso, y adicionalmente saca el extracto a través de un proceso de rehidratación industrial y lo hace hidrosoluble. Y es este hongo que garantiza 200 fitonutrientes. Esta palabra fito significa naturales. 200 nutrientes naturales, de los cuales 150 son antioxidantes. Estamos hablando de más de 400 moléculas prácticamente que inician un proceso de exploración, desintoxicación, regulación y regeneración de diferentes órganos y sistemas del cuerpo humano. Es así como se ha podido evidenciar que este producto tiene una química muy compleja y son más o menos 400 compuestos entre los que se identificaron polisacáridos, triterpenoides, ergosteroles, interferón, 153 antioxidantes, aminoácidos, minerales, vitaminas, RNA, carbohidratos, nucleótidos, germanio orgánico y fibras dietarias. Ustedes han podido evidenciar dentro de las charlas de nutrición que el cuerpo humano, a través de la parte más íntima, que es la célula, es el conjunto de estas ondas que conforman los diferentes órganos y sistemas del cuerpo humano, básicamente necesitan 5 productos básicos, 5 moléculas básicas, que son las vitaminas, los minerales, las proteínas, los carbohidratos y las fibras, entre otros. Acá los tenemos, carbohidratos, vitaminas, minerales, y las proteínas son aquí las son conformadas por diferentes aminoácidos. Adicionalmente, otro tipo de moléculas con una cantidad de beneficios. Esto está sustentado científicamente. Ustedes pueden evidenciar en PubMed.gov, que es una página estatal de Estados Unidos, la Biblioteca Nacional de Medicina. Encontré este artículo. Este artículo, básicamente, esta publicación del año 2018. Ganoderma lucidum, componentes biológicamente activos y persuasivos y su respaldo a la salud. Y aquí puede evidenciar que contiene 400 componentes biológicamente activos que se ha demostrado tener varias propiedades terapéuticas, entre otras, inmunomoduladoras, que es lo que requerimos en este momento de amenaza viral. Tener en óptimas condiciones nuestro sistema inmunológico. Anticancerígenas, antidiabéticas,
antioxidantes, antiescleróticas, quimiopreventivas, antitumorales, prevención de toxicidad de fármacos anticancerosos, analgésicos, antiinflamatorios, anticonceptivos, antimicrobianos, hipolipidémicos, hepatoprotectores. Bueno, les dejo la referencia, el título para que usted mismo evidencie el impacto de este poderoso alimento llamado Ganoderma lucidum. Entonces, en conclusión, es cuando podemos destacar algunas de las funciones terapéuticas más importantes, como la de fortalecer el sistema inmunológico, aumentar la masa muscular, ser cardioprotector, efectivo en enfermedades como la fibromialgia, antiinflamatorio, como en procesos de artritis y artrosis, neuroprotector. Van a encontrar evidencias en enfermedades neurogenerativas como Alzheimer y Parkinson, antiedad y por ende pues afrodisíaco, porque es prácticamente todos los sistemas los que se optimizan. Y es así como básicamente también podemos evidenciar que la Revista Internacional de Ciencia y Desarrollo Farmacéutico también destaca este tipo de actividades de los componentes del Ganoderma lucidum. Y de igual manera, hay un estudio comparativo randomizado cruzado en diferentes hongos, lo que significa que no todos los hongos son terapéuticos, en donde se evidencian diferentes tipos de patologías o indicaciones como antivirales, cardiovasculares, reductor de colesterol, protector tónico hepático, tónico renal, pulmones, etcétera. Y es el Ganoderma lucidum el que prácticamente cubre más del 95% de estas indicaciones, entre las que están las antibacteriales, antiinflamatorias, antioxidantes, antitumorales, presión arterial, etcétera. Adicionalmente, en este tema de amenaza viral, encontré este artículo. Es un artículo del año pasado, del 13 de diciembre, donde descubren nuevos triterpenoides de Ganoderma lucidum como inhibidores potenciales contra la proteasa. Recuerden que la proteasa es esa capa protectora que es la que le permite a los virus poderse replicar o poderse proliferar en un órgano, como por ejemplo el cuerpo humano. Y en este caso es para el virus del dengue, pero también este mecanismo de acción lo tienen otros triterpenoides en el enterovirus, que también es un importante agente causante de enfermedades sistémicas y fatales en niños, y también en el virus del SIDA, también el mismo mecanismo de acción. Ya están evidenciando y ya están anunciando en PubMed también la posibilidad para remitir el coronavirus también con Ganoderma lucidum. He visto por ahí algunos títulos. Pueden evidenciar PubMed, Biblioteca Nacional de Medicina, al día de hoy más de 1.800 resultados en investigaciones y también acciones antivirales, no solamente en estos virus que me acabo de mencionar, sino también el virus del papiloma humano. Y no solamente PubMed, porque acá también vemos Cochrane Library, que es otra revista prestigiosa de medicina. También tenemos Mundo Científico, donde hablan también de las actividades antitumorales de los polisacáridos del Ganoderma lucidum. Y también tenemos el Diario de Ciencias Farmacológicas, en donde también mencionan la acción inmunomoduladora de Ganoderma lucidum en el ámbito antiviral también. Aquí es donde les estoy comentando yo que compuestos bioactivos naturales de hongos como candidatos potenciales para inhibidores de la proteasa e inmunomoduladores para solicitar o para controlar mejor el coronavirus. Entonces, acá les dejo la referencia. Esto fue prácticamente la traducción del inglés al español y por eso pues surge este título así. Esto es un artículo del 14 de abril del año 2020. Entonces, mire, ya están investigando la eficacia y el impacto del Ganoderma lucidum en este tipo de procesos virales. Entonces, familia, ¿qué dice este estudio? Que la inhibición de la proteasa viral es un objetivo importante en el descubrimiento y desarrollo de fármacos antivirales. Y es aquí en donde pueden también, así como ejerce capacidades inhibitorias en la actividad de la proteasa contra el virus del SIDA, así también lo puede hacer en otro tipo de prevención de enfermedades virales para mejorar la inmunomodulación humana. Entonces, les dejo también esta referencia, cerciórese, no coma entero, evidencie usted también estos resultados y básicamente es recordarles que adicionalmente estos compuestos está sustentado científicamente,
la actividad es otro tipo de sustancias como para el manejo de tensión arterial como la enosina, los ergosteroles, los esteroles, que tienen actividades hipoglucemiantes, precursores de la vitamina D2 para las enfermedades de los huesos, los polisacáridos como antioxidantes, etcétera. Entonces, básicamente, familia, ese era el mensaje que les quería dejar el día de hoy. Mil gracias y estoy dispuesto a sus inquietudes. Muchísimas gracias, don Juvenal. De verdad, pues es demasiado valioso. Tal vez muchas de las personas que hoy estamos conectadas nunca habíamos tenido la posibilidad de recibir una información de este calibre y de verdad que muchas gracias. Estamos inmensamente agradecidos por este espacio. Vamos a mirar, no sé qué, bueno, ya había visto una pregunta con respecto a la fibromialgia. En el caso de la fibromialgia, ¿cuál es la posible causa? Hay una pregunta en Zoom. La fibromialgia sencillamente tiene muchísima relación con conflictos en donde la persona se ha visto impotente frente a la resolución de este conflicto. Recuerden que la causa de los conflictos básicamente son situaciones inesperadas, no resueltas satisfactoriamente, vividas en la soledad y también no resueltas. Y aquí es cuando se genera esta situación, se genera esa sensación de impotencia frente a una situación o frente a una persona. Esa es la causa, básicamente. Y la fibromialgia, hay también evidencia científica. Pueden buscar al doctor Juan Ruiz, que es un médico farmacólogo de la Universidad de Valencia, España, en donde tienen también unos estudios de mejoría significativa con Ganoderma lucium, con el consumo de Ganoderma lucium en los procesos de fibromialgia. Básicamente es una enfermedad cobarde porque solamente se ha podido evidenciar en mujeres y también pues es una enfermedad en donde como no se ve el dolor ni la impotencia de la persona de los músculos y de los básicamente no es creíble en el consultorio. Entonces, a través de los diferentes síntomas es que el médico la diagnostica. Entonces, ajustado al tratamiento farmacológico, puede ayudarse con Ganoderma lucium, iniciando la primera semana con una cápsula de Ganoderma y una de Cordyceps sinensis 2 veces al día, y la segunda semana incremente la dosificación a 2. Si quiere hacer el proceso de desintoxicación, es decir, sacar toxinas de su cuerpo, haga un proceso de 4 semanas. La tercera semana suba 3 de cada una, 3 cápsulas de cada una 2 veces al día y la cuarta semana 4. Consumir con abundante agua y no consumir antes de acostarse, porque estamos hablando de un producto energizante, revitalizante y puede haber en estos inicios de tratamiento básicamente alteración del sueño. Entonces, consúmalo a 2 horas después del almuerzo en un espacio de 12 horas, básicamente consuma esas 2 cargas. Una vez ya terminado el proceso de desintoxicación, mantenga 2 cápsulas de Ganoderma y 2 de Cordyceps sinensis 2 veces al día y usted puede evidenciar los resultados. Pero le doy la referencia científica o doctor Juan Ruiz, Ganoderma, médico farmacólogo de la Universidad de Valencia de España, también tiene la evidencia en este tipo de patología. Muchas gracias, don Juvenal. Hay una persona que nos pregunta, primero pues te da las gracias por el espacio y nos pregunta que cuál podría ser la causa de la arritmia cardíaca. Bueno, ahí sí hay diferentes, todo lo que tiene que ver con corazón tiene que ver con sangre y todo lo que tiene que ver con sangre tiene que ver con familia, padres, hermanos, hijos. O sea, entonces son preguntas, entonces estamos hablando de preguntas de biodescodificación, ¿no? Pues, vamos a enfocar más que todas las preguntas a sencillas porque yo sé que eso es todo pues un proceso de conocer más a la persona. Te he podido escuchar en varias oportunidades y sé que digamos, no es así como tan la pregunta y ya. Pero igual sí quería decirle a las personas que hoy nos acompañan que ya para de pronto un tema más privado, porque también sabemos que acá se tocan temas pues un poco más privados, donde pues se puede hablar de familia, de pronto relaciones, de cada persona,
les recomiendo que se pongan en contacto con la persona que les promovió el espacio, ¿sí? Con el empresario que les promovió este espacio, para que ya podamos coordinar de qué manera don Juvenal nos puede dar un espacio aparte. Pero ya eso se cuadra pues directamente con el empresario y con don Juvenal. Veo que hay varias bueno, pero sí, bueno, no dejemos tampoco la respuesta tan suelta. Y dentro de las investigaciones que se han hecho con Ganoderma lucium, hay presencia de una sustancia molécula llamada adenosinas. Las adenosinas tienen un control directo sobre el cortisol, que es una de las hormonas generadas por el cuerpo humano, y básicamente sobre la enzima convertidora de angiotensina. Este es el mecanismo de acción de los productos antihipertensivos, básicamente. Entonces, esto se hace de una manera muy natural. Entonces, ¿cómo actúa naturalmente? Entonces, sencillamente lo que hace es un bloqueo de esta enzima, regulando absolutamente todas las disfunciones cardiovasculares, no solamente las arritmias, sino también los procesos de tensión arterial, y evita también así la generación de plaquetas o adherencias, que se llama antiagregantes plaquetarios, adherencias a las arterias, formadas pues obviamente por diferentes tipos de grasas. Entonces, esto es una de las soluciones y básicamente son procesos emocionales que tienen que ver mucho con su ámbito o con su ambiente familiar. Padres, hijos, hermanos, abuelos, primos, tías, etc. Habría que ya personalizar porque es que no hay un diccionario que esté específico para decir tensión arterial es esto. Entonces, como lo dije inicialmente, sencillamente es evidenciar cómo se generó este shock biológico para poderlo descodificar. Vale, muchas gracias. Voy a leerte unas preguntas que tenemos por YouTube. Perfecto. Para ya poder cerrar el espacio. Hay una persona que nos pregunta cómo le puede, a ver, la primera, ¿cómo le podría ayudar el Ganoderma a una persona con endometriosis? Sí. Esa es la primera. Y la otra. La otra. ¿Cómo le puede ayudar a una persona con apnea de sueño? Ok. Estamos hablando, sí he visto algunas evidencias científicas con Ganoderma lucium. Entonces, sobre todo en trastornos del sueño. Entonces, analicemos la primera pregunta. Este trastorno, la endometriosis básicamente es un trastorno en que un tejido normalmente recubre el útero, pues crece fuera de él, ¿cierto? Básicamente es la aparición de estos tejidos en los ovarios, en las trompas de falopio o en algunos casos en el intestino. Entonces, este tipo de disfunciones tienen su connotación también de shock biológico, emocional obviamente, pero sí puede encontrar estudios en PubMed de cómo se van a regular estos procesos endometriales y básicamente es con el consumo de Ganoderma y de Cordyceps sinensis. Igual, o sea, aquí no es básicamente, no estamos hablando de un medicamento que hay que estar dosificando miligramos por kilogramo de peso, sino sencillamente es, si yo tengo un proceso patológico y yo le entrego a mi cuerpo una gran carga de vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos, enzimas, oligoelementos, antioxidantes, fibras, etcétera, estoy garantizándole que mi célula se está nutriendo óptimamente y va a empezar a funcionar o a mejorar la funcionalidad desde lo más íntimo que es la célula a órganos, a sistemas y por ende el cuerpo humano, básicamente. Entonces, sencillamente, ahí es cuando yo digo, a mayor carga de consumos de este tipo de alimentos suplementarios, los suplementos alimentarios, perdón, pues tengo yo mayor probabilidad de corregir cualquier tipo de disfunciones. Y así es como lo sustenta PubMed en patologías crónicas, como cánceres, diabetes, lupus, inclusive patologías muy avanzadas que ustedes han podido evidenciar a través de los testimonios en diferentes ciudades, no solamente de Colombia, sino ya en varios países. Gracias, don Juvenal. Hay una persona que nos... ¿La segunda pregunta cuál era?
La de la apnea de sueño. A la regulación del sueño. Entonces aquí también, si hay evidencia, se sugiere el consumo de Cordyceps sinensis. Ustedes siempre ven que yo siempre sugiero las dos presentaciones, Cordyceps sinensis y el Excellium. El Excellium aquí va a tener una molécula adicional que se llama el germanio orgánico. El germanio orgánico es un óptimo oxigenante y básicamente es un óptimo antioxidante. Y aquí lo que van a hacer estos dos productos es una distribución desde el sistema nervioso central, mejorando la neurotransmisión colinérgica desde la misma neurona, va a mejorar la intercomunicación y a regular correctamente el torrente de este tipo de hormonas necesarias para corregir estas disfunciones, en este caso la dopamina. Entonces, básicamente, aquí la recomendación es desintoxique su cuerpo porque en alguna etapa de su vida ha podido estar expuesto a contaminantes, a los monóxidos, dióxidos y todo ese tipo de carbonos que respiramos por la emanación de los vehículos o exposiciones prolongadas al sol, o de pronto expuesto al consumo de comidas con químicos como sardinas, atunes, carnes procesadas, me refiero a los chorizos, a los famosos jamones de tienda, gaseosas, bebidas con diferentes tipos de colorantes, saborizantes que contienen altísimas cargas de químicos y van a entrar a una función de generación de la reacción de los radicales libres. Entonces hay que también, ahí es cuando yo invito a que se hagan el proceso de desintoxicación y mantener las dosificaciones en este tipo de procesos patológicos de 2 cápsulas de cada una hasta remitir los síntomas y después como dosis de mantenimiento, no deje de nutrirse. Dicen, ¿hasta cuándo debo consumirlo? Pues entonces, ¿hasta cuándo piensa comer alimentos, alimentarse? ¿Hasta cuándo piensa usted adquirir vitaminas, minerales, proteínas, enzimas, argumentos? No, pues nunca en la vida. Entonces, si yo sencillamente quiero mantener mi cuerpo joven, rejuvenecido, regenerado, activo, pues sencillamente le estoy entregando constantemente cargas para que desde el adenosín trifosfato se genere energía y se genere oxigenación necesarias para todas las funciones del ser humano. Muchas gracias, don Juvenal. Hay una persona que nos comparte que en este momento tiene cáncer con metástasis en tiroides. ¿Qué pudo producirlo? Básicamente, como lo mencionamos al inicio, nosotros adoptamos diferentes situaciones, diferentes comportamientos frente a diferentes acontecimientos de acuerdo a mi epigenética, es decir, de acuerdo a mis creencias. Entonces, eso no hubo un proceso en la vida en que prácticamente, como se dice vulgarmente, llegó la gota que rebosó la copa. Sencillamente yo vine construyendo una carga de creencias en mi ser, en mi mente, y básicamente cuando se vinieron presentando diferentes situaciones en mi vida, prácticamente yo venía cada vez más estructurando este tipo de procesos patológicos desde muy temprana edad. Entonces, básicamente, cuando nos referimos nosotros al cáncer, pues el cáncer siendo una de las principales enfermedades del siglo XX, es el desarrollo de las diferentes células anormales cancerígenas y al no reaccionar el sistema inmunológico frente a estas células se van a proliferar rápidamente. Entonces, el cáncer está principalmente ligado a emociones inhibidas, a profundo resentimiento y a veces muy viejo con relación a una situación que me va a perturbar hoy y frente a la cual nunca me atreví a expresar mis sentimientos profundos. Aún así, cuando el cáncer puede declararse rápidamente, después de un divorcio o difícil, o una pérdida de empleo, o una pérdida de un ser querido, en este momento una amiga está atravesando por el proceso, por una pérdida, habitualmente es el resultado de varios años de conflicto interior, culpabilidades, creencias, heridas, penas, rencores, odios, confusiones, tensiones. Estoy hablando en la generalidad, no en el caso particular, ¿sí? Entonces yo vivo mi desesperación y ahí es cuando genero pues, mi propio rechazo. Entonces, si gusta, pues la persona que la invitó a esta charla
poder tener ya una conversación ya privada y particular para estudiar el caso y poderle hacer algún tipo de recomendación. Pero Vale, Rubén. básicamente las causas generalizadas son esas. Vale. Digamos que este tema, y ya paramos acá digamos, las preguntas, porque como lo dice en Juvenal, pues hay como como algo general, pero pues en cada persona, digamos que es algo muy ya muy personal y todas las personas pues viven situaciones diferentes y se pueden manifestar de diferentes formas en su salud, ¿sí? Correcto. Entonces, demasiado valiosa esta información. Nuevamente te doy las gracias en nombre de todas las personas que estamos acá. Están preguntando, para las personas que nos están preguntando si el espacio queda grabado, sí, por el canal de YouTube queda el enlace ahí guardado de este espacio para que si lo quieren volver a escuchar, pues ahí lo van a encontrar. Entonces, les deseamos una feliz noche a todos. Pónganse en contacto con la persona que le promovió el espacio, al igual las personas que se encuentran en el canal de YouTube se pueden comunicar con la persona que les envió el enlace para que puedan aclarar de pronto alguna otra duda y les puedan informar y les pueden decir cómo pueden iniciar con el consumo del producto. Muchísimas gracias, don Juvenal, que tengas una feliz noche, bendiciones para ti y bueno, un espacio demasiado valioso. Bueno, familia, muchas gracias. Pues lamento no poder haber respondido todas las preguntas que estoy viendo en el chat en este momento. Por favor, háganmelas llegar y yo las contesto. Me puedo demorar 1, 2, 3 días, pero las resuelvo. Y básicamente no perdamos estas preguntas que no queden en el aire. Por favor, remítansela a las personas que la invitaron a esta charla, que ellos tienen mi celular y ellos me la hacen llegar y a través de ellas yo les doy la respuesta. No quiero que nadie se quede insatisfecho en preguntas, ¿de acuerdo? Me honran con la invitación, equipo, muchas gracias, me complace mucho la participación de todos ustedes, veo que fue muy nutrida, los felicito por este interés y que sea en otra oportunidad que tengamos de hablar nuevamente estos temas tan interesantes y apasionantes. Muchas gracias, Silvia Juliana, Gracias. por tu invitación, por tu participación.